Hola familia Avance, estamos muy felices de iniciar nuestra semana misionera revelando su gloria. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuénteles a todos las cosas asombrosas que Él hace. No te pierdas todo lo que Dios está haciendo en las naciones y sumate a todas las actividades del 2 al 8 de mayo. Estate atento y participa en nuestro juego interactivo que tendrá un ganador al finalizar la semana. Para eso, visita nuestro Instagram Misiones en Avance. Estamos expectantes de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta semana. Te esperamos. Bienvenidos. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos los que se han conectado para nuestra semana misionera revelando su gloria. Damos la bienvenida a todos aquellos que os conectáis y queremos que os preparéis para esta semana, que estéis expectantes a lo que Dios quiere hablaros. Estamos seguros de que va a ser un tiempo hermoso, entonces ponte bien atento a las prédicas, a todo lo que se comparta, porque estoy segura que Dios quiere ministrar tu vida y quiere bendecirte en esta semana. Mi nombre es Agar, mi esposo Yusef, nosotros somos misioneros vuestros de Avance, que estamos sirviendo a Dios en Europa, en el norte de Europa, trabajando con refugiados, con árabes, y ustedes son parte de la extensión del Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que queremos agradeceros de todo corazón el que puedan estar conectados en esta semana y Dios va a hacer grandes cosas. Dios les bendiga. Mi esposo va a estar compartiendo con ustedes la palabra. Que Dios les bendiga grandemente. Y desear que el Señor hable a cada uno de ustedes en este tiempo de conferencia misionera, la semana misionera, y es un privilegio poder, junto con mi esposa, poder estar compartiendo en esta semana. Así que el Señor les bendiga mucho y deseo que podamos ser bendición, y les quiero animar a estar expectantes a lo que Dios tiene preparado, que cada uno de nosotros podamos preparar el corazón y estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Así que el Señor te bendiga, y recuerdo que yo recibí mi llamado misionero en una conferencia misionera en Avance, en la iglesia, así que estés expectante y atento a lo que Dios te quiere hablar. Que el Señor te bendiga mucho. Quisiera compartir una palabra con ustedes y rogando a Dios que pueda ser de bendición y ánimo para cada uno de los que están participando en la conferencia misionera de esta semana. Así que el Señor les bendiga mucho. Y yo quisiera que podamos compartir una palabra que está en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 3 primero, y después leeremos el capítulo 11. Pero dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí. Entonces, lo que vemos aquí es una iglesia, la iglesia de Antioquía, pero una iglesia que quería hacer misiones. Me imagino una iglesia que quiso poner por obra las últimas palabras de Jesús, las que decían en Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Imagino que esta iglesia quería poner por obra y cumplir la gran comisión. Y me gusta que comienza estos versículos. El versículo 2 dice que estos estaban orando, la iglesia estaban orando, ayunando, ministrando al Señor, y el Espíritu Santo les habló.
Entonces vemos que lo lindo que es que cuando buscamos al Señor, tenemos que esperar que Él hable a nuestros corazones, que Él nos dirija, que Él nos guíe. Entonces eso es lo que pasó con la iglesia en Antioquía. Estaban ministrando al Señor, estaban ayunando, buscando a Dios, y el Espíritu Santo les habló. Y mire, y les dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Señor habló y habló a su iglesia y pidió que apartaran a dos personas, Bernabé y Saulo. Entonces, aquí me llama la atención algo, y es que a Saulo todavía se le dice Saulo, todavía no era Pablo. Y usted se acuerda quién era Saulo, ¿no es cierto? Saulo era Pablo antes de ser Pablo. Cuando él perseguía a la iglesia, él era Saulo, ¿no es cierto? Después sabemos que el Señor se le apareció, cambió, transformó su vida, pero aquí todavía se le nombra como Saulo. Y aquí nos da una gran enseñanza la palabra de Dios, porque esto habla que era reciente su conversión, también era reciente su pasado. ¿Se acuerda? Él estuvo consintiendo en la muerte del primer mártir, Esteban. ¿Se acuerdan? A los pies de Saulo pusieron las ropas. Quiere decir que él estaba cuidando y él estaba siendo parte y consintiendo en esto. También sabemos que él asolaba la iglesia, que Saulo perseguía. Y a mí me llena esto el corazón, porque digo, cuando Dios cambia un corazón, cuando Dios cambia una vida, cosas tan grandes pueden pasar, porque dice que el Espíritu Santo habló y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Se lee muy fácil, se lee muy sencillo, pero me imagino a los hermanos de ese tiempo teniendo en su mente la vieja vida de Saulo y diciendo: ¿saldrá bien? Saulo saldrá mal, ¿cómo saldrá? Pero lo lindo es que cuando habla el Señor, hay garantía de éxito. Si hay un momento en que tenemos que escuchar a Dios y buscar, son en esos momentos decisivos. Y lo bueno es que esta iglesia buscó al Señor y escuchó la voz de Dios. Y mire lo que sigue diciendo, dice: para la obra a que los he llamado. Quiere decir que ya había llamado Dios a estas dos personas, Bernabé y a Saulo, y ahora lo estaba confirmando por la iglesia. Y me gusta eso porque Dios habló a Bernabé y Saulo y después habló a la iglesia y confirmó. Y esto es misiones, ¿no? Misiones o misioneros, los que son enviados. No es que uno se envía solo o alguien, no. La idea es ser enviado, eso es, ¿no? Un trabajo conjunto de la iglesia y el que es enviado. Y me gusta esto porque Dios llamó a ellos, pero no quedó ahí solamente. Dios habló también a la iglesia. Y me gusta esto porque hay una confirmación y Dios hace las cosas bien y Dios tiene un orden, ¿no es cierto? Entonces, mira, esto tuvo tanto éxito. Esto fue el comienzo del ministerio de Bernabé y Saulo. Y después todos sabemos que Saulo se convirtió en Pablo. Y dicen que en la Biblia, cuando aparecen dos personas nombradas, la primera es la que más se conocía, la segunda era la nueva persona. Pero mire qué lindo que aquí dice Bernabé y Saulo. Y después más adelante en la Biblia usted puede leer Bernabé y Saulo todavía, después Bernabé y Pablo, y después leemos primer viaje de Pablo misionero, segundo viaje de Pablo misionero,
y después leemos carta de Pablo a los Efesios, carta de Pablo a los Gálatas, y así continúa, y ya no se escucha más de Bernabé quizás, y se escucha de Pablo. Pero Dios tenía un plan con todo esto. Dios tenía un plan, y me anima el saber esto, de que Dios tenía un plan con Pablo. Y ahí fue clave la iglesia de Antioquía, que escuchó la voz de Dios, oró y los envió. Y también ahí fue una pieza clave Bernabé también, aunque a lo último ya no escuchábamos de Bernabé, pero sin embargo él hizo una obra tan importante, no menos importante que la de Pablo, muy importante también. Y yo creo que lo podemos ver juntos, si se anima a leer conmigo el capítulo 11 de Hechos. Retrocedemos una hoja, capítulo 11, versículo 19. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, este fue el primer mártir, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. El versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, hasta ahí. Entonces miren qué bueno esto, lo que acabamos de leer. Había un grupo de creyentes que por causa de la persecución iban a otros lugares, y en eso sucede el martirio de Esteban, y todos sabemos que estaba Saulo en ese tiempo, pero continúa y dice que algunos se animaron a hablar a los griegos y se convirtieron, y entonces la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén, envía a Bernabé a supervisar. Y esto habla que Bernabé era alguien conocido, era alguien respetable. Lo mandaron a supervisar algo que estaba sucediendo, conversiones. Y este era el primer grupo de gentiles que se convertía. Y entonces él, al llegar, se alegra y les anima a que sigan fieles al Señor. Y después el versículo 24 habla de Bernabé y dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. La Biblia testifica que él era bueno, y a mí me habla mucho esto, de quién era Bernabé. Yo creo que hemos escuchado mucho de Pablo, de Saulo, pero aquí hubieron dos piezas claves: la iglesia de Antioquía, que acabamos de leer en el versículo 13, y Bernabé. Bernabé tenía unas características que tenemos que desear. Tiene que ser lo normal para los cristianos. Dice: porque era varón bueno Bernabé. Y a mí me causa intriga, porque la Biblia tiene que decir que Bernabé era bueno. ¿Acaso no todos los cristianos somos buenos? La cuestión que la Biblia dice que él tenía esta característica, que era bueno. Y saben, hace un tiempo atrás una iglesia me pidió de poder compartir sobre un fruto del Espíritu.
y me tocó la bondad. Y me puse a investigar para compartir, ¿no? Entonces, nuestra Biblia, la Reina Valera, dice del fruto del Espíritu, Gálatas dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Y ahí sigue y ahí está, y bondad, ¿no es cierto? Pero la Dios habla hoy, dice algo así como la consecuencia natural de estar pegados al Espíritu Santo es tener amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad. Y ahí aparece la bondad también. Y a mí me ayudó mucho saber que esto, ¿no? A veces podemos imaginar el fruto, claro. A ver, ¿por dónde me saldrá un fruto, una fruta? Y me gustó el leer la versión, la traducción, Dios habla hoy, porque es una consecuencia natural el tener esta característica. Y él la tenía, entre otras, pero él lo caracterizaba al tener la bondad. Y me fijé en el diccionario que es bondad. Y bondad dice que es buscar el bien del otro. Eso es bondad. No buscar el bien propio. Entonces está hablando de que el que es bueno busca el éxito del otro, que al otro le vaya bien, no a uno mismo. Y a mí me bendijo tanto esto porque yo digo, a veces estamos escuchando tanto de que necesitamos que nos vaya bien a nosotros mismos. En estas sociedades que estamos viviendo, puso a la persona en primer lugar, ¿no? Y esto se puede meter en nuestras mentes también y llegar a pensar de que yo tengo que ser el primero, a mí me tiene que ir bien y los demás no importa. Y acá está enseñando la palabra del Señor de que este Bernabé era bueno y buscaba la bondad, buscaba el bien del otro, que le fuera bien a otro. Y lo vemos una y otra vez. Sería lo contrario a egoísmo, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos en este tiempo que sea una característica de los cristianos otra vez, el ser buenos, el buscar el bien del otro. Dios me habló mucho en este sentido, me habló a mi corazón una y otra vez. Y sigue diciendo, después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y lo llevó a la iglesia y lo llevó a Antioquía y lo trajo a Antioquía. Miren, ahí está otra vez, él yendo a buscar a alguien, a Saulo, y lo llevó a la iglesia en Antioquía. Y esto se lee fácil, pero imaginemos, ¿no? el tiempo ese. Ahora estamos escuchando cerca, nosotros estamos aquí en Europa, y se escucha una guerra, ¿no? Imagínense que de un bando que están los creyentes orando, buscando al Señor, en una catacumba, en un sótano, en un búnker, y imaginémonos que están bombardeando, están haciendo, y que alguien dice, he escuchado que alguien del otro bando que nos estaba haciendo tanto mal se ha convertido y quiero ir a buscarlo, quiero que sea parte del grupo de oración. ¿Se imaginan? O algo así. Qué difícil sería esto. Quizás haya alguno que diga, me parece bien, si el Señor le cambió la vida, pero que vaya a otra iglesia, que vaya a otro grupo. Aquí estamos completos. Me imagino de otros diciendo, yo me acuerdo que murió tal, Esteban murió, y él estaba consintiendo. Él nos hizo mucho mal, y ahí uno y otro recordando. Y este Bernabé, me imagino que al ir a buscar a Tarso, a Saulo,
para traerlo a la iglesia, él estaba ganándose algún enemigo, algún desprecio. Pero Bernabé estaba viendo algo, un potencial. Él estaba viendo una persona en la que Dios tenía un plan. Él estaba viendo con otros ojos. Y la característica de este Bernabé era que estaba lleno de bondad. Él tenía bondad. Y mire, lo trajo a Antioquía, a la iglesia. Y después sucedió el capítulo 13 que leímos, que Dios confirmó a la iglesia, llamó a Bernabé y a Saulo. Pero hubo alguien que se jugó. Hubo un hubo un Bernabé que fue a buscar a este Saulo. Y me gusta porque Bernabé cruzó fronteras, quizás en ese mismo lugar, en esa misma región. Cruzó fronteras cuando fue a Tarso. Imagino que él cruzó fronteras que son fronteras de prejuicios, fronteras de rechazo, fronteras sociales, y a veces cuántas fronteras hay en nuestras propias ciudades. El misionero es ese, el que va y cruza a otro lugar, tiene que aprender el idioma, la cultura, tiene que cruzar para poder alcanzar a otros. Sin embargo, este Bernabé estaba haciendo esa obra, estaba cruzando fronteras. Y yo me pregunto, ¿cuántas fronteras hay en nuestra ciudad, en nuestro entorno? Yo creo que todavía hay muchos Saúles con los que Dios tiene un plan. Y si hoy tenemos el Nuevo Testamento completo, la Biblia completa, mucho del Nuevo Testamento, Dios usó a este Saulo que se convirtió en Pablo. Dios tenía un plan. Pero me gusta ver quién estuvo al comienzo. Y el que se la jugó fue un tal Bernabé, que era bueno. Y una iglesia, la iglesia de Antioquía. Qué importante es hoy ser como Bernabé. Necesitamos más personas que sean como Bernabé, que busquen el bien del otro. Me gustaría animarte a poder pensar cuántos Saúles hay ahí afuera. Todavía hay Saúles que están tirados en las calles, en las plazas. Hay Saúlas que están depresivas, desahuciadas, desanimadas, dolidas con la vida, golpeadas. ¿Cuántos Saúles hay? Que quizás sean los futuros misioneros, futuros pastores, futuros líderes de alabanza, todavía están ahí afuera. Habrá entre nosotros Bernabés que digan, yo no busco que se me recuerde a mí. Quizás alguno traiga a alguien y ese alguien que es traído pase como Pablo, que termine siendo más conocido. Y no importa, lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Qué error hubiera sido que un Bernabé quisiera hacer un trabajo de Pablo, o Pablo hacer el trabajo de Bernabé. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros quisieran decirle a Dios, Dios, yo quiero ser un Bernabé? Quiero buscar ese Saulo, esa Saula. Yo quiero ir a buscarlo. Cuenta conmigo. Yo quiero ir a buscar gente que tú vas a usar, que tú tienes un plan. Yo sé que tú tienes un plan. Quiero cruzar fronteras, barreras culturales, raciales, de prejuicios. Yo quiero ir a buscar. Yo quiero traerlos a tu casa. Yo quiero que tú les toques. Yo quiero ver lo que otros no están viendo. Aún en este tiempo de crisis, de cambio a nivel mundial. Yo quiero ser un Bernabé para este tiempo. Necesitamos más Bernabés
Que el Señor nos ayude y que el Señor use tu vida para este tiempo. Dios te bendiga mucho.